Hay enfermedades que parecen pertenecer al pasado. La rabia es una de ellas. Quizás porque hoy la vemos mucho menos que hace algunas décadas, quizás porque muchos ya crecieron escuchando que era un problema de otros tiempos, pero la realidad es más compleja. La rabia sigue presente en nuestra región. Cada año se siguen registrando casos en animales y, aunque muchos más raros que antes, también puede haber casos en personas. Y lo más importante, sigue siendo una de las enfermedades más letales que existen. Una vez que aparecen los síntomas, casi siempre es mortal. Pero al mismo tiempo, la rabia es una enfermedad que podemos prevenir. Soy Sebastián Oliel y esto es Hablemos de Salud. Hoy vamos a hablar de la rabia, pero también de zoonosis, de la conexión que existe entre la salud humana, la salud animal y el medio ambiente, y de por qué proteger a nuestras mascotas también es una forma de protegernos a nosotros mismos. Para ayudarnos a entender este tema nos acompañan dos expertos de la Organización Panamericana de la Salud. Aquí en el estudio está la doctora Ana Lucianes, jefa de la Unidad de Enfermedades Desatendidas de la OPS. Y desde Brasil, desde Río de Janeiro, nos acompaña el doctor Marco Vigilato, que es coordinador del área de zoonosis y experto en rabia del centro de la OPS en Brasil, que se llama Panaftosa. Bienvenidos a ambos. Gracias, Sebastián. Un gusto estar aquí. Bueno, vamos a empezar por lo básico. La primera pregunta para ti es, ¿qué son las zoonosis? Si nos podés explicar qué son estas enfermedades y por qué son importantes. Bueno, las enfermedades zoonóticas son las enfermedades que se transmiten entre animales y humanos. Son importantes porque representan más del 70% de las enfermedades que conocemos que afectan a las personas. Además, en las enfermedades emergentes que han aparecido, que han afectado al mundo en la última década, son de origen animal. Ajá. Por eso esta importancia. Ajá. O sea que más del 70% de lo que nos enferma, digamos, las enfermedades vienen de los animales a las personas. Exacto. De todo tipo de animales. Exacto. Okay. Hay varios, los animales, depende de la enfermedad, el perro es uno de los que forman parte en el ciclo de transmisión, otras veces es el cerdo, como es el caso de la teniasis cisticercosis, o los rumiantes, las vacas, las ovejas, las cabras, en el caso de la fasciolasis. Y así, sí. No, son varias. Y justamente lo que venís diciendo, ¿no? Porque desde hace varios años que venimos escuchando más, o por lo menos estamos más atentos, digamos, a este tipo de enfermedades, ¿no? Vimos desde la gripe aviar, que hay brotes actualmente, también el hantavirus, que recientemente fue muy, muy mediático, y también el ébola, ¿no? Entonces, ¿qué factores están impulsando que haya más casos o que escuchemos o veamos más casos de este tipo de enfermedades? Bueno, hay varios factores. Podríamos destacar pues, el crecimiento exponencial de la población humana, la expansión de las prácticas agrícolas y las prácticas ganaderas, la migración, el aumento de la urbanización, la deforestación, el cambio climático, el movimiento de las personas y de los animales, ¿no? Que cada vez es mayor. Todos estos factores hacen que aumente el contacto entre las personas, los animales domésticos y la fauna silvestre, y esto favorece que aparezcan nuevas enfermedades o que haya transmisión de enfermedades ya conocidas. Claro. Y vemos que estas enfermedades, antes mencionaste alguna, tienen unos nombres muy difíciles que no te voy a pedir que los repitas tampoco, pero ¿qué tan importantes son en nuestra región, en América Latina y el Caribe, ¿no? Son muchas y ¿cómo se hacen para prevenirlos? Son diferentes, pero ¿qué se puede hacer? Bueno, es importante saber, aunque tenemos varias enfermedades zoonóticas presentes en la región, sí que es verdad que afectan, son enfermedades muy focales, ¿no? No afectan la mayoría de ellas no afectan a toda la población, están en localidades muy específicas. Y bueno, para prevenirlas lo que hay que hacer es un enfoque integrado, un enfoque en el que hay que hacer acciones tanto en el sector salud como en el sector animal, como en el sector del medio ambiente, lo que se conoce, que seguramente muchos de ustedes han escuchado, lo que es una salud o One Health o una única salud, ¿no? Hay que hacer todas estas intervenciones a la vez, simultáneamente, o por lo menos un impacto de estos tres sectores para que se pueda prevenir la enfermedad.
Perfecto. Sí, ¿no? Como que la salud humana no solo depende de nosotros, sino de los animales, de nuestro ambiente, ¿no? De los comportamientos que tenemos y demás. Exacto, está intrínsecamente relacionada, ¿no? No Sí. podemos separar. Totalmente. Y este episodio de hoy del podcast, ¿no? Que estamos hablando de zoonosis y de la rabia en particular, estas enfermedades muchas no suelen llamarse como desatendidas. ¿Qué significa este concepto y por qué lo usamos? Bueno, las enfermedades desatendidas son las que son un grupo de enfermedades, son 20 enfermedades, son bacterianas, parasitarias, infecciones víricas, que afectan sobre todo a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, poblaciones rurales, remotas, ¿no? Que tienen limitado acceso a servicios de salud o a servicios o instalaciones básicas de saneamiento del medio, ¿no? Y agua segura. Y bueno, se llaman desatendidas realmente porque históricamente no se le daba la atención que se debiera, ¿no? Sobre todo por la comunidad científica o incluso, ¿no? las farmacéuticas no nos dedicaban a este tipo de población, porque como digo, es una población que si bien afectan desproporcionadamente a estas poblaciones vulnerables o en condición de vulnerabilidad que te contaba, no son tanta número de personas afectadas. Además, no crean tanta mortalidad, ¿no? Que es algo que sí que es lo que más se escucha, ¿no? Cuando más atención se da, cuando hay una alta mortalidad. Sin embargo, estas enfermedades hay que decir que tienen mucho estigma, producen mucha estigma, producen discapacidad. Y es importantísimo pues darles atención, ¿no? Porque son decimos, bueno, no son las enfermedades desatendidas, son las poblaciones desatendidas a las que afectan, ¿no? Es un poco también, jugamos con ese juego de palabras. Totalmente. Ana, y una pregunta más general. ¿Ha habido avances, digamos, está avanzando nuestra región, ¿no? Para atacar estas enfermedades? ¿Se le está prestando la atención, ¿no? Para que dejen de ser desatendidas? Afortunadamente, sí, en los últimos tiempos, además de la sociedad científica, con las farmacéuticas, se han estado apoyando con la donación de medicamentos para ciertas enfermedades, pero también, por ejemplo, desde acá, desde la OPS, con esta iniciativa de eliminación, en la que busca eliminar 30 enfermedades y otras condiciones relacionadas con que perpetúan estas enfermedades, ¿no? De estas 30 enfermedades, 12 son enfermedades tropicales desatendidas o infecciosas desatendidas. Entonces, esto ha hecho que los países, además, como te decía, no están diseminados, expandidos por todo el territorio nacional, sino que están bien focalizados en estas poblaciones que te comentaba. Entonces, la mayoría de los países, de los gobiernos, están haciendo esfuerzos, incluyendo esas enfermedades, para ser eliminadas para el 2030. Y eso se está notando un montón. Han habido avances significativos. Por ejemplo, se eliminó la lepra al principio de este año, ¿no? La lepra en Chile. Uh-huh. O la rabia transmitida por el perro, que estamos hablando hoy aquí, se ha eliminado, es el primer país que eliminó en el mundo, fue México, y bueno, se ha eliminado la filariasis linfática en Brasil, y podríamos ir hablando de decir muchos más avances que se han hecho y muchos más avances que vamos logrando poco a poco. Esperemos que sí, seguramente sí, porque vemos todos estos esfuerzos. Pero para hablar más puntualmente de la rabia, en el episodio de hoy tenemos conectado desde Brasil, desde nuestro centro Panaftosa, en Río de Janeiro, a Marco Vigilato. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos también. Hola Sebastián, hola Ana, un gusto estar con ustedes acá en este podcast muy importante para informar a toda la población y los que nos asisten. Gracias, Marco, un gusto tenerte con nosotros. Marco, hablemos de rabia. Contanos un poco, ¿no? Para que entendamos bien de qué se trata esta enfermedad, ¿no? Exactamente, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de rabia? Sí, obviamente la rabia es una enfermedad que yo podría decir emblemática, ¿no? Cuando hablamos de las zoonoses, que como Ana ya comentó, que son las enfermedades comunes, ¿no? Transmisibles entre las personas y los animales, quizás la rabia, Sebastián, sea la enfermedad más emblemática, porque hablamos de rabia, acordamos del perro, y el perro que convive con las personas desde hace más de 20.000 años, cuando el ser humano empieza a salir de las cavernas, a cuidar de su lugar, a desarrollar la agricultura, se acerca a los animales. Y el perro es el animal más próximo
de la gente. Entonces, la enfermedad rabia es muy conocida, quizás es la enfermedad que tiene una mejor descripción desde la antigüedad, de la época de los griegos y todo eso. Hay descripción de una enfermedad que era transmitida a través de la mordedura de los perros por su saliva, que tenía un veneno, porque no se conocía el virus, ¿no? Hasta entonces. Entonces, esa cuestión, por esa proximidad, ¿no?, de los perros a los humanos y esa enfermedad transmitida, pero que también acomete a los perros. Los perros también mueren de rabia, ¿no? Entonces tenemos esa cuestión. Por eso que para mí, Sebastián, la rabia, además de una enfermedad prebíblica, que yo siempre hablo eso, también es una enfermedad emblemática cuando hablamos de las zoonoses. Marco, ¿y cómo es que un perro se infecta con la rabia, contrae el virus de la rabia? Sí, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque de verdad no es que la rabia es de generación espontánea, o sea, y ni tampoco hace parte, ¿no? Vamos a decir así, del perro. Entonces, a través de la mordedura, y el virus está en la saliva, entonces a través de la mordedura transmite de un perro al otro y el perro eventualmente puede transmitir a las personas. Pero ¿por qué transmite el perro? Porque muchas veces ese animal que tiene la enfermedad, que tiene ahí un síntoma neurológico muy grave. ¿Qué es eso? Un dolor de cabeza terrible, no se logra ubicar y empieza a disputar territorios, peleas con otros animales y por eso que acaba transmitiendo la enfermedad a través de la mordedura que el virus está ahí. Entonces, esa transmisión, esa secuencia de transmisión, Sebastián, hace que se perpetúe la enfermedad. Pero lo bueno es que sí se puede interrumpir esa transmisión de un perro al otro. Y Marco, ¿qué tan letal es esta enfermedad? Digo, tanto para el perro que se infecta como si el perro muerde a una persona y la persona se infecta con rabia. Sí, sí, importante también porque es una enfermedad diferente de otras enfermedades, 100% letal. O sea, la rabia, una vez manifestados los síntomas, o sea, que son síntomas neurológicos, tanto para las personas como para los animales, y evolucionando ahí hace una parálisis, o sea, es una enfermedad grave, no tiene cura. O sea, una vez con los síntomas, no hay cura. Por eso que tenemos el tiempo para poder prevenir que la enfermedad evolucione, que es a través de la vacunación. Entonces, cuando se tiene la mordedura, la exposición, llamamos así, del virus de la rabia, tenemos tiempo porque el periodo de incubación, ¿qué es eso? El periodo de cuando entra el virus hasta provocar los síntomas es largo, comparativamente con otras enfermedades, por ejemplo, el dengue, influenza, que son días de periodo de incubación. La rabia puede llegar a meses, puede llegar hasta 2 meses. Por eso que tenemos un tiempo para vacunar a la persona que es expuesta al virus de la rabia para no desarrollar la enfermedad. Pero en los animales, perros, gatos, bovinos, murciélagos y ser humano, una vez manifestados los síntomas, Sebastián, definitivamente ahí no hay vuelta. Entiendo. Perdón, Marco, ahí me gustaría que nos detalles un poco mejor para que nos quede claro. Entonces, hay una vacuna para prevenir la rabia para los perros, para animales, y también entiendo, hay una para la persona que ha sido expuesta también. Exactamente, la vacuna es la principal herramienta que tenemos para combater la rabia. Entonces, para los animales, en este caso que estamos hablando, los perros, existe la vacuna antirrábica y muchas veces es aplicada a través de campañas de vacunación o mismo en los veterinarios privados, donde se lleva su animal para vacunar todos los años. Esa vacuna previene la enfermedad de un eventual contacto del animal con otro animal con rabia y que puede ser hasta un murciélago, Sebastián. Un murciélago con rabia podría transmitir a un perro, pero si el perro está vacunado, se interrumpe la transmisión. Y para las personas, solo se vacuna preventivamente grupos especiales como veterinarios, biólogos, personal que trabaja directamente con animales o personas que viven en áreas de riesgo, por ejemplo, para murciélago hematófago. Pero ese es otro tema. Pero existe la vacuna humana que cuando la persona es expuesta, o sea, es mordida por un perro sospechoso o rabioso,
ella recibe esta serie de vacunas, que son 4 vacunas, y esas vacunas evitan que este virus que pudiera haber ingresado ahí en esa mordedura, de seguir su camino hasta el cerebro. Entonces la vacuna interrumpe el camino del virus hasta llegar al cerebro y no vamos a tener entonces los síntomas de la rabia. Obviamente, además de la vacuna, tenemos también el suero antirrábico, la inmunoglobulina, que ya son los anticuerpos listos, o sea, ya son los anticuerpos y junto con la vacuna que el organismo, el propio cuerpo, va a producir el anticuerpo. Entonces, aplicando la vacuna y el suero o la inmunoglobulina, potencializa esa protección, esa barrera que llamamos, y el virus no avanza y por lo tanto protege a la persona. Entonces, existen poquísimos casos en la literatura de falla vacunal, que es eso, cuando la vacuna no funciona, pero por eso hay esquemas diferenciados para personas inmunosuprimidas y otras cuestiones, pero normalmente en la gran mayoría esmagadora de los casos, la profilaxis pós-exposición, ese es el nombre técnico, que es nada más que la vacunación después de haber sido mordido por un perro, por ejemplo, evita en la totalidad que se desarrolle rabia. Muy interesante, Marco. Sobre eso te hago una pregunta más, pero ¿qué tan rápido hay que actuar o cuántas horas después de esa exposición tiene la persona para recibir la vacuna o el tratamiento que mencionaste? Como para parar, ¿no? Eso. Es clave, o sea, la llegada de la persona al centro de salud después que fue mordida por un mono, por ejemplo, por un murciélago, por un perro, es fundamental, porque se va a hacer un análisis de riesgo. Por ejemplo, si es mordida por un perro, pero si es en una zona que ya no tengo rabia canina desde hace muchos años, yo puedo simplemente observar el animal. Y acuerda que comenté que el periodo de incubación de la rabia es largo, entonces me da tiempo, porque si el perro tiene rabia, desafortunadamente va a morir. Entonces, si el perro muere, hago el examen y constato que era rabia, y ahí tengo tiempo de vacunar a la persona. Por eso, lo cuanto antes que esta persona acuda al centro de salud, a unidad básica de salud, y afortunadamente en toda la región nuestra de las Américas tenemos, principalmente América Latina, tenemos la profilaxis, tenemos la vacuna en los centros de salud y la persona puede recibirla ahí de manera oportuna. Por eso que este periodo, cuanto más cercano se puede acercar al centro de salud, más cercanamente, ¿no?, a la fecha, a la mordedura, con mayor certeza vamos a lograr esa interrupción, si es el caso. Pero es siempre bueno acordar que la rabia canina en la región de las Américas ya estamos casi eliminando, aún hay algunos focos, ¿no? Pero la rabia silvestre es muy importante, la transmitida por murciélago, la transmitida por zorros, zorrillos, mapaches, transmitidas por otros animales, también es bastante importante. Bien, y justo me diste pie para que te pregunte sobre eso, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la situación hoy en América Latina, el Caribe, de la rabia canina, de la rabia humana transmitida por perros y también, si querés, del otros tipos de rabia con otros animales? Sí, la rabia canina, entonces, empezando por la rabia canina, definitivamente es, a nivel global, ¿no?, es lo que más causa fallecimientos en las personas relacionado a rabia. Pero afortunadamente en la región de las Américas, la OPS empieza un programa con los países de la región de eliminación de la rabia canina, que consiste en varios aspectos, ¿no? Vigilar, vacunar los perros, atención oportuna a las personas. Y este programa ya fue implementado, Sebastián, hace más de 40 años. Y eso hizo con que los números, o sea, en los años 80, 70, teníamos notificado más de 300 casos humanos, desafortunadamente, más de 500, casi 500 personas fallecieron por rabia notificados, o sea, seguramente teníamos más casos. Y hoy por hoy, el número de personas que desafortunadamente fallecen de rabia canina en la región es mucho más pequeño. Estamos hablando de, desafortunadamente, siempre hablo desafortunadamente, 5 o 6 personas que aún
no han logrado llegar a un centro de salud de manera oportuna y recibir la vacuna. Pero este número se disminuyó bastante. ¿Por qué? Porque se implementó este programa de rabia en la región de las Américas buscando la eliminación de la rabia canina. Aún tenemos casos de rabia canina en algunos estados, departamentos, provincias, municipios, en algunos países de la región de las Américas. Tenemos en Caribe, tenemos en Centroamérica, tenemos en Sudamérica, pero eso ya está bien controlado. Y el tema es que se busca esa eliminación a través de ese servicio coordinado. Y como Ana habló, ¿no? Cuando vemos la parte de una salud, una sola salud, es muy importante la participación de todos, cada uno con su responsabilidad, salud, ambiente, agricultura, poder público, municipalidad, o sea, vivienda, varias áreas, varios departamentos ahí coordinando para la eliminación de la rabia. Entonces, la rabia canina, sí, eso yo podría decir que en las Américas está en decréscimo, ¿no? El número de casos, pero aún hay mucho trabajo y ahora en el final de la eliminación es lo más difícil. Pero la rabia silvestre, Sebastián, sigue siendo un tema importante porque ahí sí tenemos la rabia silvestre por murciélago, por otros animales selvajes, tenemos la rabia de los herbívoros, que es transmitido por los murciélagos, o sea que aún es un desafío y también siempre hablo, desafortunadamente tenemos hoy en la región más casos humanos por rabia silvestre do que por rabia canina, ¿no? Entonces, la epidemiología no es que cambió, es que ahora se está logrando identificar mejor, conocer mejor la enfermedad, pero el riesgo está también ahí. Perfecto. Entonces, hemos avanzado un montón, ¿no? Porque por lo que dijiste, pasamos de entre 300 y 500 casos notificados al año, hace 40 años más o menos, a 5 o 6 casos de personas que fallecen por rabia al año también en nuestra región. Pero entonces, Marco, ¿qué falta todavía, ¿no? Para evitar que ningún perro, o sea, contraiga la rabia y también que ninguna persona muera por rabia. La vacunación de los perros es fundamental porque es una acción de salud pública hecha en los animales, mira qué interesante, ¿no? Que previene la enfermedad. Entonces, la rabia canina sí es un problema de salud pública. Entonces, los gobiernos locales, municipales, estaduales, nacionales, departamentales, todos tienen que entender y comprender, ¿no? Y disponibilizar los recursos necesarios. Entonces, ¿dónde tenemos rabia canina y rabia humana por perro en la región? Donde esa estrategia, Sebastián, se interrumpió por alguna razón. Se dejó de vacunar los perros, no tenía vacuna humana disponible en el momento para la atención a las personas. Entonces, esa planificación, ¿no? Poner en evidencia este tema, este problema, es fundamental. Entonces, en las zonas, Sebastián, donde hay una vacunación de perros, o pública o privada, no importa, la región, só como un dato, vacuna más de 100 millones de perros por año, ¿no? De estos, casi mitad son vacunados por el poder público. Entonces, es bastante, o sea, es bastante. Entonces, el poder público juega un papel aquí fundamental para seguir, ¿no? La prevención. Entonces, es importante mantener los programas de rabia, mismos después de la eliminación, porque como les mencioné, tenemos la rabia salvaje. O sea, de los primates, ¿no? Que son los bonitos, lindos ahí. Tenemos la rabia de los murciélagos, tenemos la rabia de los mapaches, zorros, zorrillos, otros bichos que essa nunca vamos a eliminar, porque la naturaleza sigue ahí. Y un eventual ingreso de un perro, por ejemplo, sin vacuna, puede volver entonces a tener la transmisión. Por eso que el programa, mismo eliminado la rabia, el programa tiene que seguir. Ya, ya, interesante, ¿no? Entonces sí, más allá de eso, también por la rabia salvaje, también vacunar a nuestros animales. Yo recuerdo cuando era chico que había campañas de vacunación, quizás siguen, pero cuando vivía en casa de mis padres pasaban una vez por año y ahí sacábamos a los 2 perros y al gato que teníamos a vacunar. Pero te quería preguntar por este otro animal que no lo hemos mencionado, los gatos. ¿Los gatos también pueden contraer rabia? ¿Dónde entran en esta situación?
Los gatos en los últimos años han jugado un papel importantísimo en la transmisión a las personas. O sea, algunos casos que hemos tenido últimamente, hemos tenido por la transmisión de gato. Entonces, lo que pasa, ¿cómo es? El gato, por su naturaleza, caza murciélagos. O sea, el gato es un animal cazador. Quem tem gato em casa sabe, o sea, el gatito está aí, juega com a cucaracha, com o que encontra, tem a bolita aí para jugar. O sea, el gato é um animal cazador, é normal, é sua natureza, não vamos cambiar isso. Então, el gato, mesmo que não seja para alimentar-se, se el gato vê um murciélago caído al piso, por exemplo, que é isso? El murciélago está aí porque está enfermo, tem alguma enfermidade, porque não se queda. E el gato se va y muerde el murciélago. El murciélago, para defenderse, muerde al gato y acuerda que el virus está en la saliva y transmite la rabia al gato. Y el dueño, después que el gato sale, cuando regresa a casa, puede estar enfermo después de algunas semanas, desarrolla la enfermedad y el dueño, ¿pero qué pasa con mi gato? Y el gato muerde. Pero yo alimentaba ese gatito de la calle, ahora me mordió. Entonces, hay que tener en cuenta que los gatos que tenemos en casa muchas veces llevamos o a la campaña o llevamos al veterinario para vacunarse. Esos están protegidos. Pero el tema son los gatos de la calle, gatos que no conocemos, alimentar animales sin conocer su origen. Y ahí el riesgo de transmisión es muy grande, Sebastián. Y hemos tenido casos recién, o sea, estamos hablando ya de más de una decena de casos de rabia humana transmitida por gato y el virus era del murciélago. Bien. Y no, interesante, ¿no? Cosas que uno no considera o no piensa hasta que nos lo dicen así. Marco, ¿y qué podemos decirle, ¿no? a los que tienen perros, gatos, ¿no? que son padre, madre, abuelos de perros, gatos, hermanos? O sea, ¿qué señales deberían tener en cuenta sobre que su mascota puede tener una posible infección por rabia? Sí, no solo la rabia, o sea, una mascota saludable, o sea, ¿qué es saludable? Bien alimentada, tener un espacio físico adecuado, visitar al veterinario periódicamente y recibir sus vacunas, incluida la rabia, es un animal refractario a cualquier enfermedad. Entonces, no va a tener parasitosis, no va a tener enfermedades de la piel, no va a tener la rabia si vacuna. Por eso que es muy importante, y hoy los animales son prácticamente miembros de la familia, o sea, las mascotas ya no son mascotas, ¿no? Es mi hijo, es mi hija, o sea, y es cierto, es verdad. O sea, entonces con eso hay que tener esos cuidados con su hijo, ¿no? Perrito, con su hijo, gatito, y vacunar contra la rabia y contra otras enfermedades de la especie, porque de nuevo, un animal saludable, y el tema acá es zoonosis, es refractario a zoonosis de manera general. Animal saludable, bien alimentado, bien cuidado, un espacio físico adecuado y con las vacunas en día, ahí sí vamos a evitar no solamente la rabia, pero otras zoonosis también. Claro. Y Marco, en nuestros países, en muchas zonas de nuestros países, quizás las familias no, nada, el perro sale a la calle solo, ¿no? O está jugando con otros perros en la calle. ¿Qué pasa con eso, no? O sea, ¿cómo cuidamos esos hábitos, digamos? Sí, nuestra región es rica, linda por eso, por la diversidad cultural, ¿no? La diversidad de cómo las familias conviven, la diversidad cómo cada uno se relaciona. Entonces, hay lugares, Sebastián, que el perro es importante para guardar, para la seguridad de esa familia. Entonces, tiene el animal ahí en la casa, ¿no? Hay lugares que los perros son comunitarios, es de la comunidad. Todos cuidan de ese animal, todos alimentan, tienen el perro, que también por seguridad, ¿no? Hay lugares que no tienen muros en casa, pero hay lugares sí que son las casas más chicas, y la gente tiene gatos. Entonces es muy importante tener en cuenta que estos animales, que pueden ser llamados de perros comunitarios o animales en portugués decimos vizinhança, ¿no? Animales de los vecinos, ¿no? Que comparten estar vacunados. Y lo interesante, Sebastián, yo
tuve así la gran suerte de participar de muchas campañas de vacunación en este continente en los últimos años que trabajo en la OPS, ahí más de 16 años, conociendo y veo que estos perros, perros comunitarios, perros de los vecinos, son los que más son vacunados, porque en algunas comunidades donde hay muchos animales en esa situación, se pone una marca, un collar, ¿no? Un collarcito, y ahí usted nota que vira un montón de perros ahí en la calle con su collarcito, o sea que sí fueron vacunados. Pero sí es un animal que está fuera y dentro de la casa, porque y ese sí es el animal más importante en la transmisión de la rabia para las personas, ¿no? Para otros animales y que puede mantener el ciclo de la rabia. Por eso que el foco sí de una campaña son los perros de vecinos, ¿no? Los perros comunitarios, más que estos perros que viven en departamento, porque ahí sí ya sabemos que el dueño lleva al veterinario, que está muy bien, pero estos perros son los más importantes en la transmisión. Perfecto, Marco. Y ya casi para terminar, te quiero preguntar qué consejo das, digamos, ¿no? A veces cuando uno va caminando por la calle y ve un perro, como que uno lo ve, ¿no? Dice qué lindo, lo quiere tocar y demás. O sea, ¿qué consejo das para la gente o para los padres, ¿no? Los niños quizás son los que más afecto le tienen y enseguida van a querer acariciar al animal. Pero ¿qué consejos das en ese caso? Y la última que te quiero hacer es, si una persona es mordida por un perro sospechoso, ¿no? ¿Qué debe hacer de inmediato? Sí, entonces son dos temas, ¿no? Los perros en la calle, los perros que están en la calle, que usted desconoce el dueño, hay que tomar cuidado, porque no solamente por la transmisión de la rabia, pero puede ser un animal que te va a morder, puede causar una desfiguración y una mordedura en la cara, por ejemplo. Entonces, hay que tomar cuidado. Entonces, nunca te acerques a un perro callejero. No alimente animales, no solamente perros, ¿no? No alimente gatos, animales selvajes, no alimente perros de la calle que no lo conoces, porque eso también puede ser un gran riesgo a su familia, ¿no? Y Sebastián, solo para comentar, la OPS ha desarrollado un material muy interesante, ¿no? Junto con la World Animal Protection, la protección animal mundial, donde se explica todo eso y principalmente dirigido a niños. Entonces después podemos dejar ahí en la descripción del video esos materiales educativos, ¿no? Que cuando se acerca el perro, se haga como un árbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchos tips ahí que se dan y principalmente para trabajar con los niños, yo pienso que es súper interesante ahí que divulguemos eso. Entonces, eso. Y si hice todo eso y un perro me mordió, ¿no? Desconocido, puede pasar, y eso pasa todos los días. Acércate a un centro de salud, lava la herida con agua y jabón, pero no es pasar una agüita así, Sebastián. Hay que lavar fuerte, así, bien así, fuerte mismo, con agua y jabón. Acércate al centro de salud, explica tu situación. Si amerita la vacuna, te van a indicar la vacuna, porque afortunadamente tenemos la vacuna en la mayoría de las ciudades de nuestro continente. Donde no haya, puede ser por eso que estamos teniendo la transmisión humana, ¿no? Pero acércate al centro de salud y ahí va a tomar su vacuna, su inmunoglobulina antirrábica para evitar la muerte. Y lo más importante, ¿no? Cuida tu perro, lleva al veterinario, vacúnelo contra la rabia, si es campaña pública o se lleva al privado, no importa. Lo importante es que cuide de este animal que está con nosotros, Sebastián, hace más de 20.000 años. O sea, que convivimos esta sociedad humana con los animales, los perros que están totalmente dependientes del ser humano para su alimentación, su refugio y todo eso. Entonces, cuidemos de quien está con nosotros ahí hace miles de años. Gracias. Gracias a ti, Marco. Y los humanos también somos muy dependientes de estos animales, porque los queremos mucho y contribuyen también a nuestra salud mental muchísimo. Muchas gracias, Marco, muchas gracias, Ana, por esta charla, esta conversación tan clara y educativa. Esperamos que les hayan servido también a todos los que nos están viendo o escuchando. Hoy hablamos de la rabia, pero también hablamos de algo más amplio, de cómo la salud humana y la salud animal están conectadas y de cómo muchas veces la prevención empieza mucho antes de que aparezca una enfermedad.
Y si hay algunas ideas para recordar de este episodio, creo que son que la rabia transmitida por perros ha disminuido drásticamente en las Américas gracias a décadas de esfuerzo, de trabajo de vacunación y de salud pública. Pero todavía no ha sido eliminada por completo. El riesgo sigue existiendo y la prevención sigue siendo fundamental. Vacunar a nuestras mascotas, que son miembros de nuestras familias, actuar rápidamente ante una mordedura y buscar atención médica cuando sea necesario, son medidas simples que pueden salvar vidas. Porque vimos que cuando protegemos a nuestros animales, también protegemos a nuestras familias y al resto de la sociedad. Gracias nuevamente a la doctora Ana Lucianes y al doctor Marco Vigilato por acompañarnos. Esto fue Hablemos de Salud. Y recordá que si te gustó este episodio, te resultó útil, dale me gusta, compartilo, porque esta información puede ayudar a prevenir otras enfermedades. Nos escuchamos o nos vemos en el próximo episodio para seguir hablando de salud, porque como siempre decimos, la salud es de todos y también para todos. Chao.